120 personas me miraban mientras mi propio hijo me bloqueaba el paso en la puerta de la iglesia, diciéndome que sobraba en el bautizo de mi único nieto. Lo que mi hijo Álvaro no sabía es que incluso las carteras tienen una cremallera que se cierra. Y yo estaba a punto de hacerlo para siempre. Me desperté antes del amanecer. La casa, en el barrio de Triana, estaba sumida en ese silencio que se instala cuando uno enviuda y los hijos forman su vida lejos. Sin embargo, aquella mañana el silencio no me pesaba. Era el bautizo de Mateito, mi nieto de 5 meses, mi alegría más grande. Me llamo don Mateo Roldán, tengo 72 años y he trabajado toda mi vida en un pequeño taller en Triana para que a mis hijos nunca les faltara nada. Pero aquel día entendí que, para ellos, yo no era más que una cartera con patas. Me tardé un buen rato en arreglarme. Me puse un traje gris que había comprado especialmente en una tienda de la calle Sierpes, caro como él solo. Pero uno hace estos gastos cuando se trata de la familia. Me coloqué el reloj de oro que mi difunta esposa, Isabel, me regaló en nuestro 40 aniversario. Me miré al espejo y me sentí digno, elegante. Hoy es un día importante, Mateo, me dije en voz baja. Pedí un taxi porque no quería pelearme con el tráfico del centro. Mientras atravesábamos el puente de San Telmo, pensé en todo lo que había hecho por ese bautizo. Cuando Álvaro y su mujer, Blanca, me dijeron que no podían permitirse nada, volví a hacer lo que siempre he hecho, sacar la cara por ellos. Les pagué el banquete, la decoración, el reportaje fotográfico y hasta el traje de cristianar del niño, hecho a mano en Galicia, que costaba más que todo mi armario junto. Llegué a la parroquia de Santa Ana. Había coches de lujo, gente muy arreglada que yo no conocía de nada. Busqué a alguien de mi familia, pero no había nadie de mi lado. ¡Qué extraño! Subí los escalones con mis rodillas protestando, apoyándome en mi bastón de madera. El órgano ya sonaba. Justo al llegar al atrio, vi a mi hijo. Álvaro estaba impecable, traje azul marino, sonrisa amplia, rodeado de hombres trajeados. Pero cuando me acerqué, cambió por completo. «Papá, mejor quédate fuera. No hace falta que entres», me dijo, bajando la voz. Y allí, delante de todos, entendí que ese día no solo se bautizaba a mi nieto, sino también mi paciencia. Aquella era mi familia, mi sangre. Avancé hacia ellos con una sonrisa enorme, dispuesto a abrazarlos y entrar juntos en la casa de Dios para celebrar el bautizo de Mateito. «Álvaro, hijo», lo llamé levantando la mano. Él se giró. Su sonrisa se desmoronó en un instante. No fue sorpresa ni alegría. Fue molestia pura, como si hubiera visto algo que no debía estar allí. Le susurró algo a Blanca, que llevaba al niño en brazos. Ella se lo pasó y él lo cogió sin mirarme. Blanca avanzó rápida hacia mí, interceptándome antes de que llegara a la puerta de la parroquia de Santa Ana. «Papá, ¿qué haces aquí?», me preguntó en voz baja, pero con un filo que jamás le había escuchado. Me quedé helado. «¿Cómo que qué hago aquí? Es el bautizo de mi nieto. Soy su abuelo», contesté sin comprender nada. Blanca miró hacia los lados, como si temiera que alguien importante la viera hablando conmigo. «Papá, escucha. Hubo un problema con la organización», dijo cruzándose de brazos. «La iglesia es pequeña. Tuvimos que priorizar». «¿Priorizar?», repetí sin creerlo. «Los socios de Álvaro, los clientes, gente influyente. Tú sabes cómo funciona esto», añadió, con ese tono suave y a la vez condescendiente que utilizaba cuando quería salirse con la suya. Sentí un nudo en el estómago, frío, duro. «¿Me estáis diciendo que no puedo entrar?», pregunté con la voz temblorosa. Blanca suspiró, cansada, como si yo fuera una molestia. «No hay sitio, papá. Los bancos están asignados. Dentro está todo lleno. Y luego en el banquete.
tampoco hay mesa para ti. Las mesas están organizadas por grupos, por afinidad. No conocerías a nadie, te marearías, te cansarías, y luego tendríamos que estar pendientes de ti. ¿Puedo quedarme de pie al fondo?, supliqué, sintiéndome ridículo al escucharlo. No, papá, quedaría fatal. Es mejor que vuelvas a casa y descanses. Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo. No dolieron por lo que decían, sino por quién las decía. 120 personas, 120 desconocidos que iban a comer el banquete que yo había pagado, brindar con el vino que había elegido, celebrar un día que existía gracias a mi esfuerzo, mientras yo era expulsado como un intruso. La gente entraba rozándome, mirándome con extrañeza. Un viejo arreglado, detenido en la puerta como si estorbara. Vi a Álvaro al fondo. Ni siquiera levantó la vista. En ese instante algo se quebró por dentro. No fue un estallido, fue un silencio. El silencio de una paciencia que al fin se agotaba. Blanca esperaba que bajara la cabeza, como siempre. Respiré hondo. El aire olía a colonia cara y a apariencia barata. «Está bien, hija», dije con una calma que ni yo me creía. Blanca pareció relajarse, como si se quitara un peso de encima. «Gracias por entender, papá. Mañana paso por Triana y te cuento cómo salió todo. Te llevamos un pedacito de tarta». Me dio un beso rápido, sin tocar realmente mi piel, y se dio la vuelta. Entró en la iglesia con paso decidido. Las puertas de madera se cerraron, dejando dentro las primeras notas del Ave María. Me quedé solo en el atrio, bajo el sol del mediodía, sintiendo un frío que no venía del aire, sino de dentro. Bajé los escalones despacio. No lloré, ni una lágrima. Mis ojos estaban secos como un verano en Sevilla. Los zapatos nuevos me apretaban, pero lo que más dolía era el alma. El taxi que me había traído ya no estaba, así que caminé hasta la avenida para parar otro. Durante el trayecto, no pensé en tristeza. La tristeza paraliza, y yo, justo en ese momento, necesitaba claridad. Pensé en cifras, en toda una vida de trabajo. Empecé como aprendiz en un taller viejo de la calle Castilla, y con los años ahorré cada euro que pude. Abrí mi propio taller, luego un pequeño almacén. Después compré un par de locales en Triana y Los Remedios. Cuando enviudé joven, levanté todo aquello solo, mientras criaba a Álvaro. Él nunca supo lo que era abrir el taller a las 6, negociar con proveedores o pelear por pagar el alquiler. Él solo conoció veranos en la playa, institutos privados y regalos caros por reyes. Quizá ese fue mi error. Le di demasiado. Crié a un hombre que cree que el mundo le debe algo. Y Blanca siempre fue lista, demasiado lista. Vio en Álvaro comodidad, en mí, patrimonio. Llegué a casa y el silencio me recibió como un viejo amigo. Me quité los zapatos y los dejé en la entrada. Fui directo a mi pequeño despacho. Escritorio de madera, ordenador, archivadores. Me senté en la silla que había pertenecido a mi mujer, Isabel. Eran las 12:30. La ceremonia duraría 1 hora. El banquete en el Salón Real de Sevilla empezaría a las 2. Tenía tiempo. Saqué mi vieja libreta de cuero, la que Álvaro siempre decía que tirara. Busqué la letra M. Márquez. Licenciado Márquez. Mi asesor desde hace más de 30 años. Marqué su número. «¿Sí?», contestó su voz ronca. «Licenciado, soy Mateo Roldán». Hubo un silencio breve. Él sabía que si llamaba un sábado, no era para charlar. «Dígame, don Mateo, ¿está todo bien?». Respiré hondo. «Necesito que cancele el cheque del salón. El grande. El del banquete». Al otro lado solo silencio. Luego un carraspeo. «Entendido, don Mateo. Usted manda». Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba algo. Mi dignidad. «Don Mateo», dijo el licenciado Márquez con cautela, «ese cheque es de una cantidad muy alta.
Si lo cancelo ahora, el salón tendrá un problema serio. Es posible que no sirvan la comida. Exactamente, licenciado. Eso es lo que quiero. Pero, ¿está seguro? Es el bautizo de su nieto. Habrá invitados, la familia. Ahí no hay familia, Márquez. Solo hay 120 desconocidos y 2 desagradecidos. Escúcheme bien. Cancele el cheque del salón. Y cancele también el pago a la organizadora de eventos, la de la decoración y la música. Lo hago desde la aplicación del banco ahora mismo, respondió él con profesionalidad. ¿Algo más? Sí. ¿Recuerda el local de la Avenida República Argentina? El que Álvaro usa como oficina de consultoría. Por supuesto, el contrato de cesión está a su nombre. Su hijo solo lo ocupa prestado. Pues quiero una orden de desalojo lista para el lunes por la mañana. Se acabó el préstamo. Si quiere oficina, que la pague. El licenciado guardó silencio unos segundos. Don Mateo, esto es la guerra, dijo con un tono mezcla de preocupación y... ¿admiración? No, Márquez, no es guerra, es educación. Estoy haciendo lo que debía hacer hace 20 años. Muy bien, ¿algo más? Sí. Llame al gerente del Salón Real, a Ricardo, su amigo. Dígale que el pago no va a realizarse, que la cuenta la cobren a los anfitriones, el señor Álvaro Roldán y la señora Blanca, y hágalo antes de que empiecen a servir los entrantes. Lo llamo ahora mismo, don Mateo. ¿Está usted bien? Miré por la ventana. El cielo de Sevilla estaba despejado, azul brillante. Me quité el reloj de oro que Isabel me regaló hace décadas y lo dejé suavemente sobre el escritorio. De repente, sentí el cuerpo más ligero. Mejor que nunca, licenciado. Proceda. Colgué y me recosté en la silla. Imaginé la escena. Los invitados entrando al salón. Los camareros esperando sin mover un dedo. El gerente caminando serio hacia Álvaro, con la carpeta en la mano. Mi corazón, que hacía una hora estaba hecho trizas, empezó a latir firme. Seguro. Me levanté y fui a la cocina. Me preparé un café bien cargado y saqué unas galletas. Me senté solo, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentí solo. Me sentí libre. Había pasado años firmando cheques en silencio para no molestar, confundiendo sacrificio con cariño. Pero el amor de un padre también es poner límites. Sonó mi móvil. Un mensaje de un grupo familiar. Una foto. Álvaro y Blanca brindando con champán. ¡Qué gran celebración!, decía. Miré la hora. 14:15. El teléfono fijo empezó a sonar. Luego el móvil. En la pantalla apareció Álvaro. Lo dejé sonar 1, 2, 3, 4 veces y no contesté. Puse el móvil en silencio y lo dejé boca abajo sobre la mesa. Tomé otro sorbo del café cargado que me había preparado. Estaba perfecto, en su punto. Me imaginé el caos que estaría estallando en el salón. Los camareros sin servir, el gerente pidiendo explicaciones, los invitados murmurando, Álvaro rojo como un tomate. La misma humillación pública que tanto quisieron evitarme. Ahora se les estaba viniendo encima multiplicada por 120. No hay sitio para ti, papá. Sus palabras seguían golpeándome. Tenían razón. En la vida de apariencias que ellos habían construido, yo no tenía sitio. Pero en mi vida, en mis cuentas, en mis decisiones, yo era el dueño del tablero y acababa de hacer jaque mate. Terminé el café con calma y me fui a mi dormitorio. Me quité la ropa de vestir y me puse mi bata de algodón, suave y gastada. Era como volver a mí mismo. El teléfono fijo sonaba una y otra vez, insistente. Me acerqué, lo desconecté y dejé que reinara el silencio. Me asomé por la ventana. Un vecino paseaba a su perro por la calle Betis, tranquilo, sin saber que al otro lado de la ciudad, el mundo de mi hijo se estaba resquebrajando. Y lo mejor es que aquello era solo el comienzo. Mañana sería domingo. Mañana vendrían a tocar mi puerta, a exigir explicaciones
o dinero prestado para pagar el desastre del banquete. Pero mañana se encontrarían con un Mateo distinto. El Mateo que levantó un negocio desde cero, el que supo trabajar con las manos y con la cabeza, el que llevaba años dormido, y ahora había despertado. Me acosté para echarme una siesta. La necesitaba. Lo del domingo iba a ser intenso. Cerré los ojos y por primera vez en muchísimo tiempo dormí sonriendo, con el móvil lleno de mensajes que leería solo cuando me diera la gana. Querían exclusividad, pues ahora tenían un problema exclusivamente suyo. Dormí sin pastillas, sin vueltas, sin preocuparme por si Álvaro podía pagar el préstamo del coche o si Blanca había cerrado algún negocio de esos que nunca llegaban a nada. Dormí como quien, por fin, se quita un saco lleno de piedras de los hombros. Amaneció a las 6, como siempre. Mi reloj interno no perdona. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio triste. Era un silencio limpio. Puse las pantuflas, fui a la cocina y conecté el teléfono. La luz roja empezó a parpadear. 22 mensajes. Miré mi móvil boca abajo. 53 llamadas perdidas. Me preparé una manzanilla con miel. Me senté en mi sillón, ajusté mis gafas y decidí que era momento de revisar los daños. El primer mensaje, de las 14:45, era Álvaro. «Papá, ¿qué has hecho? El gerente dice que la tarjeta no pasa», contesta. «Nos estás dejando en evidencia». El segundo, de las 15:10, era Blanca, con esa falsa calma que usa para manipular. «Don Mateo, seguro es un error del banco». Sonreí. La mañana apenas empezaba. «Por favor, llamada a Márquez urgente. Están reteniendo los platos principales. Mis socios quieren saber qué está pasando. Esto es muy serio, papá». Así sonaba el mensaje de voz de Álvaro a las 16:00. Los mensajes que siguieron ya no tenían ni educación. «Eres un egoísta. ¿Cómo puedes hacernos esto? Hemos tenido que pedir dinero a los padrinos para pagar el descorche. La gente se está yendo. Nos has arruinado el día», gritaba Blanca, con Mateito llorando de fondo. Escuché gritos, llantos, amenazas absurdas de denunciarme por daños, como si pudieran denunciarme por usar mi propio dinero. Y después, silencio. El silencio de quien ha perdido una batalla que creía ganada. Tomé otro sorbo de manzanilla y sonreí, pero no me quedé ahí. Quería saber exactamente dónde estaba parado. Fui a mi despacho, ese pequeño refugio donde guardo papeles que Álvaro jamás leyó, porque, según él, esas cosas aburren. Saqué la carpeta verde, propiedades y avales. Durante años, cada vez que ellos tenían un capricho, yo firmaba. Pero mi difunta Isabel siempre me repetía una frase: «Mateo, ayuda a la familia, pero nunca entregues tu casa. Que los papeles hablen». Abrí el primer documento, la casa donde viven Álvaro y Blanca. Esa vivienda que ella presumía como «mi casa, mi terraza». Allí estaba la escritura: «propiedad mía». Solo se la presté mediante un comodato mientras mejoraban económicamente. Han pasado 9 años. Nunca mejoraron porque nunca tuvieron necesidad de hacerlo. Segundo documento, el coche de Álvaro, la todoterreno que presume como símbolo de su éxito empresarial. Pagada por mí, mensualidades cargadas a mi cuenta bajo el concepto transporte para el niño. Tercero, tarjetas de crédito. Entré a la banca online, ajusté mis gafas y revisé cargos de la tarjeta adicional que le di a Blanca para emergencias del bebé. Vi compras en spas, ropa de lujo, restaurantes y una tienda de golf. Álvaro no juega al golf, ni sabe. Sentí una punzada. No era dolor, era vergüenza. ¿Cómo pude permitirlo tanto tiempo? Me levanté y fui al espejo del pasillo. Vi a un hombre de 72 años, arrugas que cuentan una vida entera, manos que, aunque ahora tiemblan un poco, aún tienen la fuerza de quien levantó un taller desde cero.
Te han subestimado, Mateo, me dije. Te han tratado como un cajero automático con bigote. Creen que eres débil porque eres generoso, pero se olvidan de algo. Heredaron tu sangre. Recordé mis comienzos con Isabel. No teníamos nada. Dormíamos en un colchón en la trastienda del taller. Cuando nacieron los problemas, trabajé hasta el último día, sin lloriqueos, sin pedir favores. Y ahora había llegado el momento de que ellos aprendieran lo que yo ya sabía. La dignidad no se regala, se cobra. Yo construí este patrimonio con mis manos, con noches sin dormir, con la vista cansada de tanto revisar facturas en el taller de Triana. Sobreviví a crisis, a impuestos desorbitados, a proveedores que querían aprovecharse por ser un autónomo sin padrinos. Y ahora un hijo engreído y una nuera caprichosa pretendían decirme que no había sitio para mí. La rabia se convirtió en estrategia. Una calma fría, como la que tenía antes de cerrar un trato importante, se apoderó de mí. Volví al escritorio, tomé una hoja en blanco y empecé una lista. No de compras, sino de ajustes. La casa, 30 días para desalojar o empezar a pagar alquiler de mercado. El coche, devolución inmediata o lo reporto como no autorizado. La consultora de Álvaro, desalojo del local comercial prestado. El testamento, llamar al notario el lunes para modificar la herencia. Cuando escribí herencia, dudé un instante. Era duro borrar a mi único hijo. Pero recordé su frase del día anterior. Papá, hemos priorizado a gente importante. Bien, yo también iba a priorizar mi dignidad. El timbre resonó. No fue un toque normal. Fue un timbrazo largo, seguido de golpes. Papá, abre, sabemos que estás ahí. Era la voz de Álvaro. Miré el reloj. Las 11 de la mañana. Tardaron más de lo que esperaba. Quizá pasaron la noche discutiendo o durmiendo la resaca emocional. No me apresuré. Cerré mi carpeta, me até la bata y puse la tetera al fuego. Solo entonces caminé a la entrada y abrí la puerta. Allí estaban. Álvaro, con la cara hinchada y gesto de furia contenida. Blanca, con maquillaje corrido, el pelo hecho un desastre. No traían a Mateito. ¿Se te ha ido la cabeza?, gritó Álvaro empujando la puerta. Nos humillaste. Tuvimos que dejar mi reloj en garantía. Buenos días para vosotros también, respondí con un tono tan suave que les desconcertó. Los dejé pasar. Como siempre, entraron como un huracán. Marcos. No, Álvaro, se tiró en mi sofá, plantando los zapatos sobre mi mesa de caoba. Baja los pies, Álvaro. Me miró sorprendido, pero bajó los pies. Blanca caminaba nerviosa de un lado a otro. Papá, no cambies de tema. Ricardo nos dio hasta mañana para pagar todo o nos denuncia. Son casi 10.000 euros. Tienes que transferirlo ya. Y además tendrás que pagar un extra por los daños morales. Me senté en mi sillón, crucé las piernas y los observé. De verdad creían que esto era un berrinche, que yo lloraría, ellos gritarían y luego yo pagaría todo como siempre. No voy a pagar nada, Álvaro. El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchaba el zumbido del frigorífico. ¿Cómo que no vas a pagar?, preguntó Álvaro, inclinándose hacia adelante con ese tono altivo que usaba cuando creía tener autoridad. Papá, seamos razonables. Te comprometiste. Hay un contrato verbal. El contrato era para el bautizo de mi nieto, respondí mirándolo sin pestañear. Para un evento familiar. Hice una pausa. Pero ayer dejaste muy claro que no era un evento familiar, sino una reunión de negocios. Y yo no financio los negocios de nadie, Álvaro, mucho menos los tuyos, que jamás dejan beneficios. Álvaro se puso rojo, apretando los puños. Cuidado con lo que dices, papá. Tú no tienes idea de cómo funcionan los negocios modernos. Mis contactos son de alto nivel. Tus contactos son parásitos con trajes caros. Igual que tú, solté sin levantar la voz.
Blanca lanzó un grito ahogado. «Papá, no le hables así a mi marido. Te estás volviendo mayor. Estás perdiendo el juicio». «Puede ser», respondí encogiéndome de hombros. «Dicen que la edad trae sabiduría, pero también trae claridad. Y ayer, en la puerta de la iglesia, vi todo muy claro. Me dijisteis que sobraba, que mi presencia estropeaba vuestra estética». «Papá, no fue así», intentó suavizar Blanca, cambiando al papel de víctima. «Solo queríamos que todo saliera perfecto. Entiéndenos, estamos bajo mucha presión». «Lo entiendo», asentí. «Queríais la fiesta perfecta, pagada por el padre imperfecto. Queríais el lujo sin la persona que lo costea». Pues bien, deseo concedido. El lujo se fue con él. Fui al escritorio y tomé la carpeta verde. La dejé caer en la mesa. El golpe seco heló el ambiente. «¿Qué es eso?», preguntó Blanca con voz temblorosa. Abrí el primer documento. «La escritura de la casa donde vivís. Es mía. Mañana, mi abogado iniciará la terminación del comodato. Tenéis 30 días para desalojar o firmar un alquiler de mercado. 1.800 euros al mes». Blanca palideció. «¿Nos vas a echar con un bebé? Es tu nieto». «No os echo. Tenéis donde vivir si lo pagáis. Y sobre mi nieto no te preocupes. Si no podéis mantener un techo para él, yo pediré la custodia temporal. A él sí lo cuido. A vosotros se os acabó el recreo». Álvaro temblaba, no de rabia, sino de miedo real. «Papá, por favor. Mis proyectos están madurando. Solo necesito tiempo». «Se acabó tu tiempo», respondí sacando otro papel. «Ahora necesito las llaves de la camioneta». «¿Qué? ¿Mi coche?». «No, Álvaro, es mi coche. Lo pagué yo. Tú solo lo conduces», extendí la mano. «Las llaves. Ahora». Álvaro miró a Blanca. Blanca miraba al suelo, llorando en silencio. Pero no era un llanto de arrepentimiento. Era el llanto impotente de quien acaba de descubrir que la fuente inagotable de dinero dejó de serlo, que el padre al que creían manejar había despertado. «No te voy a dar nada», espetó Álvaro en un último intento de imponerse. «Esto es un robo. Voy a llamar a la policía». «Adelante», dije señalando el teléfono fijo. «Llámalos. Todo está a mi nombre, la casa, el coche, el local. Cuando lleguen, verán a un hombre de 72 años defendiendo sus bienes de un hijo y una nuera que quieren apropiárselos. ¿Quién crees que perderá?». Álvaro apretó los puños, su rostro deformado por el odio. Dio un paso hacia mí. Por un instante pensé que sería capaz de empujarme o gritarme en la cara. «Eres un viejo amargado», susurró con rabia contenida. Y justo entonces, ese instinto que desarrollé hace décadas en el taller, cuando tuve que plantarme ante ladrones, morosos y vividores, despertó. No retrocedí. Levanté la barbilla y lo miré directamente a los ojos. «Atrévete, Álvaro», le dije en voz baja. «Atrévete a tocarme. Y te juro por la memoria de tu madre que no solo te quito la casa y el coche, te meto un proceso penal que te hunde. Tengo dinero y contactos para hacerlo. Pruébame». El silencio se tensó. Nos quedamos mirándonos en un duelo sin pestañear. Finalmente, Álvaro bajó la mirada. Buscó en su bolsillo, sacó el llavero y lo tiró al suelo. «Quédate con tu chatarra». «Recógelas», ordené. «¿Qué?». «Que recojas las llaves y me las entregues en la mano. No soy tu criada. En mi casa se respeta». Miró a Blanca buscando apoyo, pero ella estaba hundida en el sofá, derrotada. Humillado, Álvaro se agachó, recogió las llaves y me las puso en la mano con brusquedad. «Largaos», dije cerrando el puño sobre el frío metal. «Y no volváis hasta que tengáis una propuesta seria de cómo vais a pagar lo que debéis. Y Blanca, el próximo domingo es mi cumpleaños. No vengáis. Estaré celebrando con gente que sí me quiere». Salieron dando un portazo que hizo vibrar la casa. Me quedé solo en el pasillo. Las piernas,
firmes hasta entonces, empezaron a temblar. Me senté despacio en la silla del recibidor. Miré las llaves del coche. Miré la carpeta de documentos. Había empezado. No había vuelta atrás. Sí, dolía. Pero el aire que entraba en mis pulmones era limpio. Finalmente tenía el control. Y sabía que ellos intentarían algo. Manipularme con Mateito. O incluso intentar incapacitarme alegando demencia. Sonreí con amargura. No sabían con quién se estaban metiendo. Necesitaba blindarme. Necesitaba un ejército. Tomé el móvil y revisé contactos antiguos. Busqué el número de los Leones. Así llamábamos a mi antiguo grupo de amigos empresarios jubilados. Hombres que, como yo, habían levantado negocios desde cero y que la sociedad ahora consideraba viejos. Hacía años que no los veía, porque Álvaro siempre decía que me contaminaban con ideas antiguas. Marqué el número de Vicente, quien fue dueño de la mayor red de ferreterías de Andalucía. Vicente, soy Mateo. Roldán, el del taller, el mismo. Necesito reunir al grupo, a todos. Tengo un plan y voy a necesitar vuestra ayuda. Nos vemos en el Café del Arenal en 1 hora. Colgué. Me sequé la única lágrima que me permití. Fui a mi habitación a vestirme. No me puse bata. Me puse mi traje azul marino, mi mejor corbata y zapatos lustrados. La versión abuelo dócil se había ido. El jefe había vuelto. Mientras salía de casa, no sabía que Álvaro ya estaba buscando un abogado sin escrúpulos para intentar declararme incapaz mentalmente. La guerra había empezado y jugarían sucio. El Café del Arenal, en pleno centro de Sevilla, huele a madera antigua, a café recién molido y a historia. Ahí se han cerrado tratos más importantes que en muchos despachos modernos. Entré con paso firme. Mis zapatos resonaron sobre el mármol blanco y negro. Ya estaban allí. En la mesa del fondo, bajo un retrato de la Torre del Oro, estaban mis leones. Vicente, con su pelo blanco engominado y esa mirada afilada que lo convirtió en rey del comercio. Don Hilario, juez jubilado, temido por su rectitud y su memoria prodigiosa. Ramón, viudo de una diplomática, conocedor de todos los secretos de la alta sociedad sevillana. «Llegas tarde, Mateo», dijo Vicente, mirando su reloj, pero con una sonrisa cálida. «Te hemos pedido un café solo cargado, como te gusta». Me senté dejando el maletín sobre la mesa. «Tuve que limpiar basura antes de salir», dije, refiriéndome a la visita de Álvaro y Blanca. «Lo imaginamos», intervino Hilario. «Las noticias vuelan. Ramón me dijo que lo del Salón Real fue un espectáculo». Ramón asintió. «Mis fuentes dicen que fue un desastre. La tarjeta de tu hijo rebotó 3 veces. Algunos invitados acabaron comiendo bocadillos fuera. Sentí una mezcla de dolor y satisfacción. No vengo a hablar de chismes», dije. «Vengo a hablar de guerra». Álvaro insinuó que estoy senil. «Quieren incapacitarme». La mesa quedó en silencio. Hilario se inclinó hacia mí. «La carta de la incapacidad. Es el truco clásico de los hijos parásitos. Pero no te preocupes. Mañana iremos al doctor del Castillo, el perito más respetado. Te hará una evaluación completa voluntaria. Certificaremos ante notario que estás en pleno uso de tus facultades». Vicente golpeó la mesa suavemente. «Mateo, tú levantaste un taller y 3 locales sin ayuda. Estás más cuerdo que todos nosotros juntos». Sonreí. El tablero estaba listo. La partida apenas empezaba. «Con ese informe en la mano», dijo Hilario, golpeando suavemente la carpeta, «cualquier intento de Álvaro de declararte incapaz se vuelve en su contra. Podríamos incluso denunciarlo por falsedad documental». «Y yo», intervino Ramón, cruzando las manos, «me encargaré del frente social. Álvaro cree que tiene amigos en el club. Iluso. Esos amigos no lo son de él, son del dinero. Haré un par de llamadas discretas.
Para el martes, nadie le cogerá el teléfono. Se quedará completamente aislado. Sentí que los ojos se me humedecían. Eso era lealtad. Eso era familia de verdad. Pasamos 2 horas trabajando como si fuéramos un consejo de administración. Revisamos mis activos, mis debilidades, mis movimientos legales pendientes. Cuando salí del café, ya no era un hombre acorralado. Era un general con su estrategia lista. El lunes amaneció gris. Sevilla parecía presagiar tormenta. A las 7 de la mañana estaba frente al espejo. Traje gris oscuro, camisa perfectamente planchada, el reloj que fue de mi padre y ni rastro del Mateo dócil con el que todos contaban. Hoy regresaba el empresario. La primera parada fue la consulta del doctor del Castillo. Hilario me acompañó. Las pruebas fueron largas. Memoria, cálculo, atención, orientación temporal. Al finalizar, el doctor firmó su informe con gesto solemne. Don Mateo, usted está más lúcido que muchos cuarentones. Nadie podría cuestionar su estabilidad. Guardé el documento en el maletín como si fuera un escudo. A las 9:30, mi móvil vibró. Alerta. Intento de acceso no autorizado al local de la Avenida de la Constitución. Sonreí. La noche anterior había mandado cambiar códigos y cerraduras. Quise ver la escena con mis propios ojos. Me senté en una cafetería frente a la oficina, té en mano. Allí estaba Álvaro, golpeando la puerta de cristal, el maletín colgando del brazo. A su lado, la secretaria con una caja de cartón. Llegaron 2 clientes. Él intentó explicarles la situación con su sonrisa de vendedor barato. Entonces apareció la policía. Álvaro se puso rojo, señalaba la puerta, exigía que la abrieran. Los agentes le pidieron documentos, revisaron la tableta y finalmente le entregaron el aviso de terminación del comodato que Hilario había mandado esa misma mañana. Los hombros de mi hijo se desplomaron. Los clientes se marcharon sin decir palabra. La secretaria dejó las llaves y se fue. Bebí mi té. Estaba frío, pero me supo a gloria. A mediodía fui al Banco Central. El gerente, Pineda, me recibió con la formalidad debida. Mientras firmaba la revocación de poderes, el móvil empezó a sonar. Era Álvaro. Lo ignoré 3 veces. A la cuarta contesté en altavoz. Papá, esto es una pesadilla. Estoy en el supermercado. La tarjeta no pasa. Se burlan de mí. Sollozaba. Firmé otro documento con calma. Las tarjetas quedaron anuladas, Álvaro, como te dije. Pero necesito comprar pañales para Mateito. Haz algo, papá. Me dolió. Pero recordé aquella frase suya del sábado. Aquí no hay lugar para ti. Respiré hondo. La lección apenas comenzaba. Recordé que Álvaro permitió que me dejaran fuera del bautizo como a un desconocido. Si cedía ahora, toda mi lucha habría sido inútil. Él necesitaba sentir el peso de la vida real. Esa donde, si no puedes pagar, no llevas nada a casa. Álvaro, tienes 39 años, dije con voz firme. Si no tienes dinero, deja el carrito y vuelve mañana. O llama a tu mujer. Ella dice que tú eres el hombre de la casa, ¿no? Eres un monstruo, papá, sollozó. Blanca tiene razón. Estás perdiendo la cabeza. Te vamos a... Colgué. Mis manos temblaron apenas sobre el papel. El gerente Pineda fingía no haber escuchado, pero vi en su mirada una mezcla de respeto y tristeza. ¿Todo bien, don Mateo? Perfecto, Pineda. A veces hay que podar un árbol para que no se pudra entero. Salí del banco más ligero y al mismo tiempo más duro. Mi ausencia estaba dejando al descubierto todas las grietas de su vida. La tormenta comenzaba a caer sobre ellos sin mi paraguas económico. Regresé a casa sobre las 4. Me quité los zapatos, respiré hondo, y entonces escuché un frenazo brusco fuera. Luego golpes, no timbre, puñetazos. Mateo, abre la puerta. Era la voz de Álvaro. No sonaba solo enfadado,
Sonaba borracho y desesperado. Miré discretamente por la ventana. Mi sangre se heló. No venía solo. Un hombre con bata blanca, maletín médico, y dos enfermeros corpulentos estaban junto a él. Detrás, una ambulancia privada, y la vieja camioneta que había logrado arrancar con alguna copia de la llave que nunca supe que tenía. «Sabemos que estás ahí», gritó Álvaro. «He traído al doctor. Vamos a ayudarte. Estás teniendo un brote. Te vas a venir con nosotros». Mi corazón martillaba. Lo estaban intentando. Estaban jugando la carta más sucia. Incapacitarme por la fuerza, drogarme, ingresarme en alguna clínica conveniente y tomar control antes de que los cambios notariales se volvieran oficiales. Si conseguían meterme en esa ambulancia, podrían retenerme días, semanas, hasta fabricar el diagnóstico que necesitaban. Los golpes se intensificaron. «Don Mateo», gritó el del maletín, «soy el doctor Varela. Nos llamó su hijo. Por favor, abra. Estamos ante una emergencia médica». Emergencia médica. La excusa legal para tumbar una puerta. Corrí a mi despacho. Temblaba, pero mi mente estaba fría como el acero. Marqué a Hilario. «Hilario, están aquí. Álvaro ha traído una ambulancia. Quieren entrar por la fuerza». «No abras», tronó él. «Llamo a la policía. Estoy en camino. Grábalo todo. No dejes que te toquen». Colgué. Activé la cámara del móvil. Un crujido terrible sonó en la casa. La madera se estaba partiendo. Retrocedí hacia el pasillo. Por primera vez en días sentí miedo. Miedo físico. Miedo real. La guerra había llegado a mi puerta. Eran 3 hombres jóvenes y fuertes contra un hombre de 72 años. La puerta se dio con un estruendo, golpeando la pared como un cañonazo. Álvaro irrumpió primero. Ojos enrojecidos, olor a whisky barato y la expresión desencajada. Detrás, el supuesto médico y los 2 enfermeros avanzaban como una cuadrilla de asalto. «Ahí está», jadeó Álvaro. «Miradlo. Está delirando. ¡Sujetadlo!». Los enfermeros dieron 2 pasos hacia mí. «¡Alto ahí!», grité con toda la fuerza de mis pulmones, levantando el móvil para grabarlo todo. «Esto es allanamiento de morada. Estoy transmitiendo en directo». El médico se cubrió la cara instintivamente. Dudó, pero Álvaro lo empujó furioso. «Haz tu trabajo, hombre. Está loco». Uno de los enfermeros se lanzó sobre mí. Sus manos grandes me agarraron por los brazos con una fuerza brutal. Sentí un tirón seco en el hombro. «Suéltame», grité forcejeando. «Tranquilo, abuelo», dijo el enfermero con tono burlón mientras el otro sacaba una jeringuilla. «Es solo un pinchacito para que duerma». El miedo quiso nublarme la vista. Estaban a segundos de sedarme, a segundos de destruir mi vida. «Álvaro», grité mirándole fijamente, «si haces esto, no habrá perdón. Te hundiré en la cárcel». Él sonrió, una sonrisa torcida, venenosa. «El que va a hundirse eres tú, papá, en una clínica, y yo cuidaré de tu dinero». La aguja se acercaba. Entonces se escucharon sirenas. No una, varias, muy cerca. El aullido agudo de las patrullas retumbó por toda la calle. Los enfermeros se paralizaron. El médico palideció. «¿Qué? ¿Qué es eso?», murmuró. Desde la calle, una voz por megáfono tronó. «Policía, salgan con las manos en alto. La vivienda está rodeada». El terror se dibujó en la cara de Álvaro. Corrió hacia la ventana. Se quedó blanco. Aproveché ese instante. Con una fuerza que no sabía que me quedaba, mordí la mano del enfermero. Gritó. Me soltó. Corrí hacia mi despacho y eché el cerrojo. Escuché gritos, pasos, botas entrando, órdenes cortantes, y la voz firme de Hilario. «Deténganlo». Cargo, intento de secuestro, coacciones y daños. Me dejé caer al suelo. El corazón me golpeaba el pecho. Había estado demasiado cerca. Abracé el informe del doctor del Castillo. Mi salvavidas. Cuando abrí la puerta,
Vi a los agentes poniendo las esposas a mi propio hijo. Ese sonido metálico, seco y definitivo. Clic, clic. La guerra había terminado. Ahora comenzaba la justicia. Jamás imaginé que escucharía ese sonido en mi propia sala, y mucho menos que el destinatario sería mi propio hijo. Pero allí estaba Álvaro, con la cara pegada contra el suelo de madera que él mismo había pisoteado con sus zapatos llenos de barro y soberbia, mientras un agente leía sus derechos con un tono monótono que contrastaba con sus gritos histéricos. «Esto es un error», bramaba Álvaro, retorciéndose como un animal acorralado. «Soy un empresario respetable. Mi padre está loco, lo juro. Él me atacó». Hilario, mi amigo y exjuez, entró en la sala como un general que pisa territorio conquistado. Caminó entre los restos de la puerta destrozada sin siquiera mirar hacia el suelo. Sus gafas brillaban como acero. «Agente», dijo con voz firme, señalando al falso médico, acorralado por otro policía. «Identifiquen plenamente a ese individuo. Si es quien creo, hablamos del doctor Varela, investigado por firmar diagnósticos a cambio de dinero. Podríamos estar frente a un presunto delito de tráfico de influencias sanitarias». «Y estos dos enfermeros», añadió señalando a los corpulentos hombres de azul. «Revísenlos bien. Apostaría mi jubilación a que tienen antecedentes». Yo seguía en el umbral de mi despacho, grabando todo. Ya no temblaba. El miedo se había derretido, reemplazado por una frialdad quirúrgica. Ver a Álvaro así, tirado, derrotado, con lágrimas, mocos y el traje arrugado, no me dio satisfacción. Me dio tristeza. Tristeza por Mateito, que llevaría este apellido. Tristeza por Blanca, que había permitido tanta degradación. Pero también sentí alivio. El monstruo que me quiso asustar no era más que un matón cobarde, incapaz de sostenerse cuando la ley aparecía. El sargento, un hombre mayor con bigote y voz calmada, se acercó. «¿Está usted bien, don Mateo? ¿Necesita asistencia?» «Estoy perfectamente, sargento», respondí, alisándome la chaqueta. Solo sorprendido por la violencia de la entrada. «Tendrá que acompañarnos a la comisaría para formalizar la denuncia. Hay flagrancia y tenemos pruebas suficientes. Allanamiento, daños, intento de detención ilegal, lesiones. Ese moretón del brazo también cuenta». Álvaro levantó la cabeza, pálido. «Blanca, llamen a Blanca. Mi padre me ha tendido una trampa». Los agentes lo levantaron y se lo llevaron entre empujones. Pasó junto a mí, intentando clavarme la mirada, pero yo mantuve la cabeza alta. Cuando la casa quedó vacía, llena de policías fotografiando la puerta rota y recogiendo la jeringuilla, me senté en el sofá. Hilario se sentó a mi lado y me tomó la mano. «Lo hiciste bien, Mateo. Ese vídeo es oro puro. Se ve claramente la orden de sedarte». «¿Qué pasará ahora, Hilario?», pregunté. Él respiró hondo. «Ahora, vamos a la comisaría. Y después a los tribunales. Esto no ha hecho más que empezar». «Prepárate, Mateo», me advirtió Hilario mientras firmaba el acta. «La tormenta emocional apenas empieza. Blanca aparecerá y vendrá con todo». La comisaría olía a café recalentado, a desinfectante barato y a vidas rotas. Gracias a las influencias de Hilario, me llevaron a una oficina privada para evitar la sala de espera atestada. Terminaba de firmar mi declaración cuando escuché los gritos. «¿Dónde está mi marido? Quiero ver a mi marido. Y quiero ver a mi padre. Papá». Era Blanca. El sargento abrió la puerta. Blanca irrumpió como un vendaval, con Mateito en brazos, envuelto en una manta. Iba despeinada, llorosa, con los ojos hinchados. Al verme allí sentado, tranquilo, con mi té y mi abogado, se detuvo en seco. Hubo un silencio tenso. «Papá». Su voz se quebró. «¿Qué has hecho?» «Álvaro dice que lo has metido en la cárcel. Dice que le tendiste una trampa».
Siéntate, Blanca, dije señalando una silla. No quiero sentarme, gritó apretando al bebé. Mateito rompió a llorar. Retira los cargos. Es el padre de tu nieto. Solo intentaban ayudarte. Creían que estabas mal de la cabeza. Hilario se levantó con calma, imponente. Señora Blanca, dijo con la autoridad de un juez. Su esposo no intentó ayudar. Él contrató a un supuesto médico y a 2 individuos violentos para irrumpir en una vivienda privada, sedar a su dueño y secuestrarlo con fines legales. Eso es un delito grave, y lo tenemos grabado. Blanca abrió la boca, pero no salió sonido. Conocía a Hilario. Sabía que hablaba en serio. Papá. Cambió el tono, buscando mi lado blando. Álvaro estaba desesperado. Tú lo presionaste con lo de la casa, el coche. Se sintió acorralado. Hazlo por Mateito. ¿Quieres que crezca sin su padre? Miré a mi nieto. Su carita roja por el llanto me desgarró. Pero luego miré a Blanca, una mujer de 30 y tantos, defendiendo lo indefendible. Me acerqué despacio. Blanca pensó que iba a abrazarla. Dio un paso hacia mí, pero levanté la mano para detenerla. Blanca, mírame, alzó la vista. El sábado me dijisteis que no había lugar para mí, que sobraba. Hoy Álvaro intentó encerrarme en una clínica para quedarse con mi dinero. ¿Y vienes a pedirme que lo perdone? Me estás pidiendo que perdone a quien quiso destruirme. Eso no es familia. La familia protege. Metí la mano en mi maletín y saqué un sobre amarillo. ¿Qué es eso?, susurró. La realidad, la verdad completa. Le entregué el sobre. Lo abrió con manos temblorosas. El primer documento era el informe psiquiátrico del doctor del Castillo, y su rostro perdió el color. Elena, rebautizada ahora en mi historia como Blanca, mi nuera de 35 años, abrió el sobre sin poder contener el temblor de sus manos. El primer documento, firmado por el doctor del Castillo esa misma mañana, confirmaba que yo, don Mateo Roldán, 72 años, gozaba de plenas facultades mentales y de una lucidez que muchos de 40 ya quisieran. Me miró con los ojos desencajados. ¿Lo sabías, Mateo? ¿Sabías que Álvaro y Marcos iban a intentar algo así? Por supuesto que lo sabía, respondí con calma. Los conozco mejor que ellos mismos. Mientras tú y Álvaro llorabais por una supuesta crisis familiar, yo blindaba mi vida. Blanca pasó al segundo documento. Cuando vio el encabezado, se quedó sin aire. ¿Me has desheredado? No del todo, aclaré. Solo te quité el control. El patrimonio entero, la carpintería, el piso de Triana, las inversiones, la cochera en los remedios, pasa ahora a un fideicomiso irrevocable, cuyo beneficiario principal será Mateito. Tú solo recibirás una mensualidad básica. Si quieres más, deberás trabajar. Blanca palideció. Leyó más rápido. De pronto murmuró. Álvaro. Álvaro contaba con ese dinero para pagar las deudas. Se tapó la boca. ¡Ay, Dios mío! Levanté la ceja. ¿Deudas de qué tipo? Ella se derrumbó. De juego, Mateo. De juego. Debemos mucho. Y si Álvaro se queda en prisión, esa gente vendrá por nosotros. Tomé aire, me acerqué y hablé con firmeza. No vendrán a por la casa, porque la casa es mía, y mañana mismo pongo seguridad privada. Pero Álvaro se queda donde está. Es el lugar más seguro para él. En la cárcel no lo tocarán. Blanca lloró sin consuelo. Por primera vez no vi arrogancia en sus ojos, solo miedo. Entonces entró apresuradamente un abogado joven, sudoroso, con un maletín pobre. Se presentó como representante de Álvaro. Señor Roldán, vengo a negociar. Matilde, de pie junto a mí como un muro de granito sevillano, lo detuvo. Aquí no se negocia nada. Si mi colega quiere un consejo, dígale a su cliente que se declare culpable. Con nuestras pruebas, le caen 10 años por secuestro agravado en grado de tentativa. El abogado tragó saliva, asintió y se retiró.
Quedó entonces un silencio nuevo, el silencio después de una tormenta. Puse mi mano sobre el hombro de Blanca. Tienes dos caminos, le dije, hundirte con tu marido, o levantarte, aprender y construir una vida verdadera para tu hijo. El fideicomiso te sostendrá, pero el resto depende de ti. Blanca sollozó. Pero yo solo tengo mi blog de estilo de vida. Pues hija, respondí sin dureza, pero sin suavidad. Ha llegado la hora de que descubras la vida real. A las 5:55 estaba yo, don Mateo Roldán, en la entrada de mi pequeño taller mecánico de Triana, el mismo donde trabajé más de 40 años y que ahora administraba como negocio familiar. Me apoyé en el reloj de fichar, ese que ha marcado la vida de tantos aprendices. Había citado a Blanca, mi nuera, para que empezara su primer día como auxiliar administrativa. Le dije claro, a las 6 en punto, si llegas tarde, no entras. Los trabajadores de la mañana fueron llegando uno a uno, saludando con respeto. 5:58, nada. 5:59, tampoco. Sentí una punzada en el estómago. Pensé, no va a venir. Blanca siempre ha sido más de presumir que de sacrificarse. Y entonces, justo cuando el reloj marcaba el último segundo antes de las 6, la vi cruzar la calle. Nada de vestidos caros ni bolsos de marca. Venía con un pantalón sencillo, una camiseta básica y el pelo recogido deprisa, como quien se ha pasado la noche sin pegar ojo. Tenía la cara pálida, ojerosa, cargando un miedo que por primera vez no era arrogancia, sino realidad. Entró jadeando. Miró el reloj. 6:30. Yo crucé los brazos. Llegas 30 segundos tarde, dije, sin suavizar el tono. Blanca tragó saliva. Los ojos se le llenaron de lágrimas contenidas. El taxi. Mateito estaba inquieto. Yo levanté una mano para detenerla. Aquí no valen excusas. Un motor que llega tarde se rompe. Un cliente que no recibe el coche a tiempo no vuelve. Aquí no eres mi nuera. Aquí eres la nueva auxiliar. Ficha tu entrada. Y luego vas con don Ricardo, el jefe de taller. Hoy empezarás limpiando filtros y ordenando el almacén. La vi dudar. La vi debatirse entre el orgullo y la necesidad. Una parte de ella quería darse media vuelta y marcharse, pero miró al suelo, respiró hondo y marcó su entrada. Sí, don Mateo, susurró con una humildad que jamás le había escuchado. Mientras se alejaba hacia el taller, escuché a Ricardo, un hombre duro, de manos curtidas, decirle: ¿Tú eres la nueva? Bien. Hoy empiezas con piezas que pesan. Aquí todos trabajamos. Yo me quedé mirando desde la puerta. Sentía una mezcla rara, dolor por verla así y alivio porque, por primera vez, Blanca enfrentaba el mundo real sin atajos. El sol empezaba a asomar sobre Triana. Era el primer día de su verdadera vida y el primer día de mi victoria definitiva. Gritarme y largarse. Eso era lo que Blanca habría hecho un año atrás. Pero ahora, con Álvaro en la cárcel, las tarjetas bloqueadas y las deudas asfixiándola, sabía que el taller era su única tabla de salvación. Bajó la mirada. Sí, señor, murmuró. Marcó su entrada. El sonido del reloj fue como un martillazo. Su nueva vida había empezado. Las primeras semanas fueron un infierno. Para ella y para mí también. Me dolía verla con las manos llenas de grasa, con la espalda encorvada por cargar piezas pesadas, con el pelo cubierto de polvo metálico. Me dolía, porque esa mujer altiva que llegaba a las cenas familiares con aires de reina, ahora lloraba en los baños del taller sin que nadie la consolara. Los mecánicos murmuraban: «¿Esa no es la nuera de don Mateo, la que iba de señora fina?» «Aquí todos somos iguales», respondí tajante. «El trabajo pone a cada uno en su sitio». Blanca lloraba durante los descansos, pero siempre volvía a salir. Se enjugaba las lágrimas, respiraba hondo y seguía desmontando cajas, limpiando filtros
y clasificando inventarios. Al principio lo hacía con rabia, resoplando, tirando herramientas, pero poco a poco el cansancio real empezó a moldearla. Cuando el cuerpo se fatiga de verdad, la mente deja de inventar dramas. Un mes después, llegó el primer cambio profundo. Era un miércoles caótico. Una furgoneta del aeropuerto necesitaba una reparación urgente. Pero la máquina de diagnóstico electrónico se quedó congelada. El técnico tardaría horas, y sin esa máquina estábamos ciegos. Don Ricardo, jefe de taller, golpeaba el aparato como si fuera un televisor viejo. «Esto no sirve para nada», gruñía. Yo observaba desde mi oficina. Entonces vi a Blanca acercarse. «No es mecánico», dijo ella con cautela. «Es el software. El sistema está bloqueado». Ricardo chasqueó la lengua. «Niña, apártate, anda». Pero ella insistió con una seguridad nueva. «Lo he visto. Este modelo funciona con un protocolo OBD especial. El manual está en inglés, por eso no lo entendéis». Sacó su móvil, revisó una guía técnica, pulsó una secuencia rápida de botones y dijo en voz baja: «System Reset. Calibrate». La pantalla revivió. La máquina emitió un pitido agudo y volvió a funcionar. El taller entero quedó en silencio. «Ole tú, muchacha», gritó Ricardo, dándole una palmada en la espalda. Blanca se sonrojó. No por vergüenza, sino por orgullo. Por primera vez en su vida, brillaba por lo que hacía, no por cómo lucía. Desde la ventana del segundo piso, sentí que el corazón se me agrandaba. Mientras Blanca aprendía a trabajar, el destino de Álvaro avanzaba sin piedad. 3 meses después, fui a verlo a prisión. Él mismo lo pidió. Y cuando lo vi tras el cristal blindado, estaba irreconocible. El primer cumpleaños de Mateito llegó casi sin que nos diéramos cuenta. 1 año. Y sin embargo, a mí me parecía que habían pasado 10 desde aquella noche en que se llevaron a Álvaro esposado. Esta vez no hubo salón de celebraciones caro ni decoración de revista. La fiesta fue en el patio de mi casa en Triana, con las macetas de geranios, las sábanas secándose en la azotea y el olor a guiso que salía de la cocina de la vecina. Éramos unos 40, no 150. Los justos y necesarios. Matilde, don Ricardo y algunos muchachos del taller, un par de vecinos de toda la vida, Blanca con un par de compañeras del curso de administración y poco más. En medio del patio colgaba una piñata con forma de cochecito rojo. Mateito, tambaleándose sobre sus piernas torpes, intentaba golpearla con un palito de plástico mientras todos le aplaudíamos cada vez que fallaba. Blanca se acercó a mí con un plato de tortilla y una copa de refresco. «¿Está bien así, Mateo?», preguntó mirando alrededor. «Nada de catering, nada de fotógrafos, nada de postureo». «Está perfecto, hija», respondí. «Esto sí es una familia reunida, no un escaparate». Ella sonrió, pero enseguida la sonrisa se le torció un poco. «A veces pienso en cómo empezó todo», murmuró. «En aquella manía mía de aparentar, de querer subir de nivel a toda costa». «Lo importante no es cómo empezaste, Blanca», dije. «Lo importante es dónde estás ahora». Se quedó callada unos segundos, mirando a Mateito. «He encontrado un piso cerca del taller», me contó. 2 habitaciones, pequeño, pero arreglado. Lo pago con mi nómina, con mi trabajo. Ya no quiero vivir en aquella casa grande. Está llena de fantasmas. Asentí despacio. «Si necesitas ayuda para la mudanza, en el taller hay brazos de sobra», bromeé. «Pero la vida nueva ya la estás cargando tú sola». Ella me miró con los ojos brillantes. «Perdóname, Mateo», susurró, «por todo, por haber permitido tantas cosas, por no ver lo que tú sí veías». «Ya estás perdonada», respondí. «El perdón no se firma en un papel, se demuestra andando, y tú llevas meses andando derecho». En ese momento, Mateito logró romper la piñata
y una lluvia de caramelos cayó sobre el suelo. Los niños se lanzaron encima entre risas. Blanca se levantó de golpe, riendo también, y corrió a recoger al crío. Yo me quedé sentado mirando la escena, con una certeza clara en el pecho. El desastre de antes se había convertido en una nueva oportunidad. No gracias a la suerte, sino gracias a que, por una vez, el padre puso límites, y la hija decidió aprender. Blanca reía con Mateito, los dos manchados de nata, bajo unas guirnaldas sencillas que habíamos colgado entre don Ricardo y yo esa misma mañana en el patio del taller. Ella llevaba un vestido de flores barato, pero la hacía ver 10 años más joven, y sobre todo, infinitamente más libre que en aquellos tiempos en los que vivía bajo las sombras de mi hijo. De pronto, Blanca pidió silencio. Dio unos golpecitos con una cuchara en su vaso de plástico y todas las conversaciones se detuvieron. Me buscó con la mirada. «Quiero decir unas palabras», dijo con la voz temblando un poco. Don Ricardo bajó la música del altavoz. Las leonas del taller, como les llama Matilde en broma, también guardaron silencio. «Hace un año», continuó Blanca, «yo era una mujer rota. Vivía en una casa que parecía grande, pero donde no cabía ni una pizca de respeto. Tenía miedo de todo. Miedo de equivocarme, miedo de molestar, miedo hasta de respirar». Hizo una pausa y miró directamente hacia mí. «Pero este año aprendí que la familia no siempre es la sangre. A veces la familia es la mano que te rescata cuando estás cayendo. Don Mateo, usted me abrió las puertas cuando mi vida se estaba desmoronando. Me enseñó que la dignidad no se pide, se trabaja, y que salir adelante no es un lujo, es una obligación». Blanca caminó hacia mí con Mateito apoyado en su cadera. «Usted construyó este taller con sus manos, y ahora también está ayudando a reconstruir mi vida. Mientras yo viva, siempre habrá un lugar para usted en mi casa, en mi mesa y en mi corazón. Usted es el abuelo y el pilar de este niño», dijo acariciando la cabeza de Mateito. «Y yo se lo voy a agradecer todos los días». Me levanté despacio, apoyándome en mi bastón. La abracé. Fue un abrazo que soldó muchas heridas silenciosas. Matilde aplaudió. Don Ricardo carraspeó para ocultar una lágrima rebelde. Mateito, viendo que aplaudíamos, empezó a palmotear con sus manitas, y todos reímos. La fiesta siguió sin lujos, con tortilla, bocadillos y una tarta enorme que Blanca había preparado la noche anterior. Pero había algo que no se compra. Había verdad. Al final del día, cuando todos se fueron y el silencio volvió al taller, miré a Blanca recogiendo platos y a Mateito dormido en una sillita. Pensé, Álvaro está pagando sus errores, pero aquí, en este taller viejo de Triana, estamos levantando algo nuevo, algo bueno. Porque ese, al final, es el verdadero legado. Enderezar lo que parecía perdido.